Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Aquí estás. Vamos para iniciar con una oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora sí. Este tema, de hecho está algo cortito lo que es este tema, y nada más es una preparación para lo que viene el día de mañana. El día de mañana, ahorita he estado algo ocupadillo, pero el día de mañana, ahora sí como quien dice, vamos a profundizar y nos vamos a mover con un poquito más de libertad. Ya ahí no hay problema si sube algún otro hermanito. Ahí se van a dar cuenta como otros hermanitos que son protestantes no les han enseñado a leer bien la Biblia. Que les han enseñado nada más lee esto, pero no leas esto otro. O como que lee esto, pero no entiendas esto otro. Entonces ahí a veces hay muchos problemas. Entonces debemos ser muy cuidadosos a la hora de andar leyendo lo que es la Biblia. Ahorita nada más voy a estar lo que es un ratito. Como 26 minutos. Es nada más lo que tengo de oportunidad, nada más ese ratito. Pero va a estar muy padre en esos minutitos. Lo bueno es que esto que tengo que me enviaron es cortito. El día de mañana sí voy a estar más temprano. Ahí sí es de cajón estar más temprano. Y vamos a ver si podemos compartir con otro hermanito que tal vez tenga unas dudas, como tal vez a cualquier hermanito que es protestante, que diga, no, es que María no es virgen por esto, por esto, por esto, y ya rápidamente poderle dar los versículos que lo contradicen lo que es lo que le está diciendo el pastor mentiroso, porque si hay muchos pastores mentirosos, o ignorantes acerca de lo que es la Biblia. Entonces, aunque digan es que sabe un montón el pastor, no es cierto. Ya me he encontrado muchos pastores y no es cierto que saben un montón. Entonces, empecemos así. Muy buenos días, queridísimos hermanos en el Señor. Bueno, que ya es buenas tardes aquí en México. Hoy les estaremos presentando la segunda parte de este tema del nombre María, siempre virgen, la virginidad perpetua de María. Los hermanos separados afirman con certeza que la Biblia contiene textos que muestran que María tuvo relaciones sexuales con José. Que de hecho ya lo hemos visto que no. La Biblia no dice eso. Fundamentándose de manera equivocada en citas bíblicas del Evangelio que les dice a ellos que María no es virgen. Mientras que dentro de los planes de Dios está escrito que María es virgen por siempre. Dios lo mostró a través de una señal. Solo la Iglesia Católica respeta y acepta los planes de Dios. Bendecido día para todos y María Santísima les bendiga. Entonces, vamos a adentrarnos en lo que es el tema. Dice, en la cita de Isaías 7:14, que muchos de ustedes ya deben conocer lo que es la cita de Isaías 7:14, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Detallar el conectivo y. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Cuando dice y dará a luz un hijo, entonces aquí se muestra que hay una señal. O sea, una virgen daría a luz y seguiría teniendo su virginidad. Que traducido en español está diciendo algo como la Virgen concebirá por obra del Espíritu Santo sin romper matriz. Luego parirá un hijo sin romper matriz.
Esto es lo que realmente significa una señal en Isaías 7:14. Por eso la Iglesia Católica enseña que María es virgen antes y después del parto. Y también por lógica, o sea, es nada más también por pensarse. La virginidad, ¿cuánto se pierde? Prácticamente en el acto de las relaciones, no a la hora de parir. Entonces, este es el caso lo que hace Dios. Se embarazó la virgen y seguía siendo virgen. Y esa misma virgen tuvo un hijo. Entonces, acto imposible para el hombre, pero posible para Dios. Esa es una señal. En conclusión, la letra I en el pasaje bíblico resulta enigmático y revelador. Está diciendo que la parte que expresa la Virgen concebirá es continuación de lo que viene, es decir, prosigue la parte de y dará a luz un hijo. Por lo tanto, se concluye que la señal se dividió en dos partes. La primera es cuando María concibe por obra del Espíritu Santo sin tocar siquiera una fibra de su virginidad. Y la segunda parte, la cual es separada por la letra I, es cuando María dio a luz y la criatura tampoco tocó su virginidad. Es por eso que la Iglesia Católica enseña que María es virgen antes y después del parto. Para los hermanos separados, según esta cita, en María solo ocurrió una sola parte de la señal. Es decir, la criatura entró sin romper matriz, pero hasta allí. Y no son capaces de ver la segunda parte de la señal. O sea, dice, no, es que nada más tuvo Cristo y como dice, María ya perdió la virginidad. Cuando la señal dentro de Isaías 7:14 es que la misma virgen se va a concebir y va a dar a luz. La misma virgen, no es una virgen diferente, es la misma. Observar otro detalle importante que la cita no dice, una mujer concebirá, no dice de esa manera, debido a que este fragmento puede tomarse como que cualquier mujer es virgen o no, sino que más bien lo que dice es una virgen concebirá, o una doncella, también en esa, dependiendo de la traducción, una doncella hablando de virgen, ¿sí? Sino que más bien lo que dice es una virgen concebirá. En conclusión, la letra I, como ya lo hemos repetido reiteradamente, está diciendo que la virgen dio a luz y siguió siendo virgen. Y todo esto es lo que se llama señal. Recordemos que una señal, según la Biblia, denme nada más unos segunditos. Bueno, ahorita estoy con ahorita está con datos, no hay problema. Pues se fue un segundito la luz. Sigo leyendo. Ahorita regresa la señal de internet. ¿En qué me quedé? Ah, sí. Profundizando un poco más en la letra I, ubicada en la cita de Isaías 7:14, tratemos de eliminar el conectivo. Esa palabra I vamos a quitarla. Fíjense cómo cambia la Biblia, tan solo si quitamos una coma, quitamos una I, quitamos nada más, cambiamos una palabrita poquito. Vamos a quitar ese conectivo, la I. El de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Vamos a quitar esa I. Y para colocar en su lugar un punto, quedando de esta manera. La Virgen concebirá, punto. Y luego continuando, dará a luz un hijo. ¿Qué sucede cuando se cambia la letra I por un punto? Y la respuesta es muy sencilla. Simplemente, cambiando lo que es el punto, cualquiera con uso de razón se da cuenta que ya no hay señal. La señal se pierde. Y a lo que se interpreta con este cambio que María deja de ser virgen, pero no es así, porque al poner ese punto, dice, la virgen va a concebir, punto. Y dará a luz. O sea, a partir de ese momento de dar a luz con el punto, sin la conexión del i, y estamos quitándole la virginidad a María a partir de parir al hijo. Pero en este caso no es así. Es la misma virgen va a concebir y esa misma virgen, con la conexión de la i, va a dar a luz. O sea, no va a perder la virginidad ni como dice, cuando entró el chamaco, ni cuando sale el chamaco. De hecho, ahorita les voy a leer un salmo. Esto no me lo parece aquí en la lección, pero eso sí se los voy a leer yo.
Porque siempre muchos dicen, pues cómo, porque dicen, pues entonces, ¿cómo es que sacó ese muchacho cómo es que salió Jesucristo del cuerpo de María sin perder la virginidad? Porque también entonces es la misma pregunta, ¿cómo entró? Ahora sí, como quien dice el chamaco, Jesucristo, ¿cómo entró para embarazarse María sin perder la virginidad? Es la misma. Aún es por obra del Espíritu Santo entró el niño. Y por obra del Espíritu Santo, por poder de Dios, también es la salida del niño. Y ahorita vamos a leer ese versículo tan interesante, que de hecho lo encontramos en Salmos. En el año 2020, las Sociedades Bíblicas Unidas Protestantes, las de España, realizaron la revisión número 48 de la Biblia Reina Valera para eliminar la palabra Jehová y ya la cambiaron por Señor, porque han hecho un montón de modificaciones. De hecho, cada vez se parece de cierta manera a la Biblia católica y de cierta manera a lo que decían lo que son los judíos. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los judíos normalmente no andan diciendo Yahvé o Jehová. Recuerden que ellos andan diciendo normalmente es Elohim, lo que es el Señor, ya, pero no, normalmente procuran nada de que decir el nombre de Dios así como así, no. Entonces, se cambió el nombre de Jehová a el Señor. Biblias Reinas Valeras, Biblias protestantes. Es de imaginarse que el pasaje de Isaías 7:14 probablemente haya también sufrido un cambio malintencionado para negar la perpetua virginidad de María. Y no es para menos que también otras citas bíblicas para distanciar la doctrina católica, ¿sí? Esto es así. Entonces las sectas se fortalecerían más en sus erróneas teologías, así. ¿Por qué decimos que María es teológicamente esposa del Espíritu Santo? Ah, y esta parte es donde de repente, ¿por qué le dicen esposa del Espíritu Santo? Está también muy sencilla la respuesta. Que por cierto, vamos a ver, aquí tengo una Reina Valera. Esta, pero una versión un poquito más actual. Déjenme ver cómo lo dice este de aquí. Porque nada más tengo un ratito, tengo como 15 minutos más. Nada más me conecté un momentito porque la lección estaba muy cortita. El día de mañana sí ya vamos a profundizar un poquito más. De hecho, vamos, si algún hermanito quiere subir y, como dice, alegar como siempre con sus palabras, pero no con la Biblia. Porque siempre nada más tienen un versículo, a lo mucho 5. Y estoy exagerando que tengan 5. De cada versículo bíblico que tenga un hermanito protestante, un católico fácil puede dar 15. Y me estoy yendo cortito. Digamos, Isaías, aquí está el 7:14. Aquí dice, el Señor os dará un señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo. Reina Valera, año 79, en este caso, Reina Valera, año 79. En algunas traducciones a veces dice doncella, en otras dice virgen, pero literalmente en referencia a una virgen. Y esa sí es una realidad, de que ya no ponen la palabra Jehová, ya ponen la palabra Señor. Aquí está. ¿Por qué a María se le dice esposa del Espíritu Santo? Es un título bíblico y atentos, título bíblico que se le atribuye a María Santísima debido a que el Hijo de Dios fue concebido por obra del Espíritu Santo. Siendo la madre de Jesús hombre, es también la madre de Dios porque Jesús comparte su divinidad con Dios, con el Padre y el Espíritu Santo. Y por esto se le puede llamar a María como Teotocos. De hecho, así está en la primera oración del año 250, la Madre de Dios, la Teotocos. Así está en las oraciones que encontramos, y de hecho está hallado por la arqueología. Las primeras oraciones que estaban dirigidas a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, las más antiguas que se pueden encontrar por parte de la iglesia, antes del Constantino, y dentro de lo que es la persecución romana, todo ese tipo de cosas, ya había una oración a la Madre de Dios, así la Teotocos. Así busquen la oración más antigua, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Oración a la Virgen, año 250. Y van a encontrar la oración a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, la Teotocos, así en el griego original.
Teotokos, que significa madre de Dios, o literalmente la que dio a luz a Dios. Por eso, y dice, no, es que dio a luz al hombre, pero Jesucristo ese hombre es Dios. Entonces, por eso dice, la que dio a luz a Dios. No al Dios eterno, no al que no esté en el tiempo, sino al que introduce a Dios en el tiempo. Por eso Jesús llamaba Padre a Dios Yahvé, el cual es su verdadero Padre espiritual de donde él procede. Y tuvo una madre de nombre María, pero a su vez María tuvo su verdadero esposo terrenal, que era José, pero José no la tocó. Sin embargo, teológicamente hablando, María es esposa del Espíritu Santo, porque de él concibió un hijo. Por eso es María esposa del Espíritu Santo, porque de él concibió un hijo. Para los hermanos separados, estas ideas y el título de María esposa del Espíritu Santo le resulta escandalosa. Cosa de desgarrarse las vestiduras. ¿Por qué? Porque todo lo que sea hablar de María es de enojarse para ellos. Es de enojarse para ellos. No debería, pero es de enojarse para ellos. ¿Qué evangelista garantiza que la señal o esa promesa dada por Dios se cumplió? Y ahorita les doy el salmo porque no les he dado el salmo. Primero termino esta lección, está muy cortita. De hecho, ya como 2 minutos y termino de leer esta. Y ahorita nos vamos a lo que son los versículos que aquí no me los incluyó. Y el día de mañana, ahora sí desde temprano, así, puro versículo bíblico, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. La versión de Biblia que quieran. Dice, Mateo 1, 22, 23, cuando dice, todo esto sucedió, y atención, porque hay que poner la lupa en el fragmento que dice, todo esto sucedió, el cual se refiere única y exclusivamente a la señal del Salvador. Luego continúa diciendo, para que se cumpliera, es decir, otra vez la señal, lo que había dicho el Señor por boca del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, esta Virgen va a concebir y esta misma Virgen va a dar a luz un hijo. Virginidad antes y después. Porque es la conexión. Concebirá y dará a luz un hijo, la Virgen. Entonces, Mateo 1, 22, 23. Y ya mañana complementamos de nuevo, porque el día de ayer ya lo habíamos platicado, esta partecita del Mateo 1, 25, que no sirve, ya lo hemos visto en el griego, lo hemos visto lo hemos visto hasta en otras Biblias, pero principalmente en el griego, con el chavo que me llegó, así que, no, es que yo sé griego, no sé qué tanta cosa, y otros que me han llegado que dicen el griego, que dicen el español, que dicen la Biblia, pero no entienden la Biblia. Es más, no, se me hace muy raro que no entiendan el mismo español. Y esta Biblia, este versículo no sirve para decir María tuvo relaciones, porque no dice eso. El de tuvo relaciones está en su cabeza, no está en este versículo. Entonces, aunque ya lo hayamos visto en griego, digo, un hermanito ya lo intentó. Le movió como pudo y como podía hacerle. No pudo demostrarlo. Entonces, y estoy hablando de un chavo estudiado, ¿eh? Nada de que yo sí te lo demuestro. No vas a poder. Porque la Biblia ya está. A la Biblia no le puedes mover ni un coma, ni poner de más, ni quitar así. Entonces lo que está, ahí está. Y no le puedes agregar cosas de más. Conclusión. Sin lugar a dudas, nuestra Madre la Virgen María es virgen antes, en y después del parto. Sabemos que ella es odiada por Satanás por haber dado el sí, el fiat, a Dios y darnos a la humanidad un Salvador. No es de extrañarse de nuestros hermanos separados. También la odien, lo cual indica que ella es muy importante para la Iglesia Católica. Cuando el mal y los protestantes odian a María, es porque ella realmente puede hacer mucho por nosotros en la tierra. Porque recuerden, aunque el católico les repita a los protestantes, es que ella no es Dios, es la madre del rey, es la madre del juez.
En la cruz nos la entregó, nos dijo, ¿saben qué? Ámenla, quieran así. No nos dice, amen a sus padres, respeten a sus padres, amen los unos a los otros. No, ellos les enseñan a odiar a la madre del rey. Entonces, eso es lo más interesante, que les enseñan a odiar, no les enseñan a amar. Mientras que aquí en la iglesia católica le dicen que no odies al protestante, ámalo. Está en ignorancia, que es una cosa diferente. Es como niño chiquito que está todo rebelde. Y hasta que no aprenda por las malas muchas veces. Entonces, ¿cuál es esa por las malas? Empezarse a topar, pero feo, con la historia, empezarse a topar con la Biblia, empezarse a topar con la ciencia y encontrarse que la iglesia de Jesucristo es la católica. Entonces, el profeta Isaías con todo esto nos da una fuerte lección del pasaje bíblico estudiado, que la joven o la doncella es virgen antes y después del parto. En el mismo orden de las ideas, Mateo 1:23, el evangelista también retoma el escrito de Isaías 7:14 y resalta que María es virgen antes y después del parto, pues lo expresa de esta manera: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Observar que San Mateo lo confirma. ¿Por qué Dios quiso hacer una señal en una joven doncella o una virgen? Respuesta: porque él quería darle una lección al rey Ahaz. Eso es lo que son ahora sí como dice, porque esto tiene mucho que ver con el rey Ahaz. Darle una lección al rey Ahaz para demostrarle con su poder de lo que era capaz. Sin embargo, Ahaz no tuvo fe. Entonces, ahora sí, versículos así de los Salmos, nada más para terminar. Tengo nada más como 6 minutos. Como 6 minutitos nada más tengo. Déjame, ¿es el Salmo 22 o el Salmo 19? En la que a veces se me pasa un poquitito. Tirin, tirin, tirin. El día de mañana ya los que querían subir, ya si quieren, ahí sí les vamos a dar un poquito más de chance. Recuerden que normalmente subo de uno en uno, no sé para qué subo un montón si nada más van a andar de latosos ese montón. Hay algunos que ni dejan hablar. Ay, no tenía abierta aquí el programa de la Biblia. Bueno, a saber que se abre más rápido el programa o yo encontraré el versículo. Déjenme ver. Que aquí encuentro más rápido Salmos que en lo que es. Ah, aquí ya está. Salmos. Vamos a ver, primero el 22. ¿Cómo inicia el 22? Ah, ya me fui esta joven. Veamos el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me has abandonado? Salmo 22. Este es. Fíjense algo muy interesante. Recuerden que cuando muchas veces dicen, oye, pues ¿cómo salió entonces el niño sin que perdiera la virginidad María? Porque primero también es la pregunta, ¿cómo entró entonces el chamaco sin que María hubiera perdido la virginidad? Entró por el Espíritu Santo. Entonces también podemos decir que salió por el Espíritu Santo. Porque recuerden que la señal se conserva. De hecho, por ahí hay una visión de una santa, nada más que no me acuerdo cómo se llama la santa, pero hace poquito la mencionaron en Navidad. Fíjense, esta parte, versículo, vamos a ver desde el 8. Remítese a Yahvé, líbrelo, sálvelo, puesto que en él se complacía. Empero, tú eres el que me sacó del vientre. Hablando de Dios. Dios, tú eres el que me sacó del vientre. El que me haces esperar desde que estaba en los pechos de mi madre. Hablando del Salmo de 22, digo, lo que es profecía de Jesucristo, y lo dice de una manera muy interesante: tú eres el que me sacó del vientre.
Entonces, ¿cómo entró el niño? Por el Espíritu Santo, por el poder de Dios. ¿Cómo salió el niño? Por el poder de Dios. Inicia una canción donde dice que habita en medio de la alabanza. Sí, es verdad. Nada más que el detalle está muy curioso, que no está en todos los que anden siempre en alabanza. Sí, Adam, tú eres el que no sabe griego, ni español. Porque eso es lo más interesante. Ya vinieron varios estudiantes así de griego. Y si quieres subir mañana, y muévele como quieras, y nos ponemos estricto en el griego, y búscale el después sí, o que sí tuvo relaciones así. En ese Mateo 1.25, les vuelvo a aclarar, Mateo 1.25 jamás dice María tuvo relaciones, ni dice tuvo a Jesucristo y después tuvo relaciones. Jamás dice eso. El después sí o después tuvo relaciones está en la cabeza del protestante. Y eso lo aclara muchas veces lo que es la Biblia. Entonces, no le creen a Dios, pero sí le creen a un pastor. Que por cierto, el mismo San Jerónimo, que hizo lo que es esa traducción también, a lo mismo que lo que es Martín Lutero, Calvino, ¿cómo se llama? Singer. Todos ellos, de padres protestantes, defendían a capa y espada la virginidad de la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y vienen las nuevas sectas protestantes de 1800 en adelante, casi en 1870, casi más o menos, y empiezan a decir que María no es virgen. Estamos hablando que durante 1800 años todas las iglesias, incluidas sectas, defendieron la virginidad de María. Pero a partir de ciertas sectas protestantes que dijeron, no, es que aquí dice esto otro, así. Empezaron a entender, como dice, cosas que la Biblia no dice. Entonces, eso es lo más interesante, que empiezan a defender cosas que la Biblia no dice. Se los leo ejemplo de manera rápida. La Biblia Reina Valera, sí. El Mateo 1.25. Porque cuando nos ponemos estrictos en este sentido, que decimos pura Biblia, los hermanitos protestantes, aunque digan soy solo Biblia, es pura mentira, no les crean. Necesitan agregar palabras a la Biblia para hacer, como dice, que su secta coincida. Tengo un minuto. Fíjense cómo dice aquí. Y no la conoció. Primer paso muy importante. No la conoció. ¿Qué quiere decir? No tuvo relaciones. Ah, ya se me abrió la aplicación aquí. Es que aquí me puedo mover más rápido. Datos rápidos para que vayan entendiendo el concepto. Así, porque muchos hermanitos dicen, es que cuando se van al griego original se dice que sí tuvo relaciones. No es cierto. Ni en el griego la palabra conoció significa tener relaciones. Ni en el griego. ¿Quieren comprobarlo? Fíjense, a ver, aquí están. Aquí tengo la... Fíjense, ni en el griego esa palabra conoció solito así, no. Vámonos a... Es más, donde está más claro. En Génesis capítulo 4, versículo 1. Antiguo Testamento. Génesis capítulo 4, versículo 1. De manera rapidita. Fíjense cómo está. Me fui al versículo 4. Donde dice, Adán conoció a su mujer. Y él conoció, aquí está. De hecho, como estamos hablando del hebreo. Castigar, doctor, doler, entender, familiar, ignorante, manifiesto, mostrar, notificar, notorio, pariente, pensar, preocupar, juicio, pronóstico, reconocer, responder, sabiendo, sabios. Fíjense. Fíjense esta parte que a veces ni siquiera la han revisado algunos. Ay, ya le iba a mover otra cosa sin querer. Vamos a girar la cámara un momento. Digo, ya se me acabó el tiempo, pero lo podemos revisar así de manera rápida. Esta, muy importante, en esta palabrita que dice conoció. Dice, conoció. Recuerden cómo dice Mateo 1.25. Dice, no la conoció. ¿Y por qué aquí dice conoció? Conoció a Adán a su mujer.
Cuando encontramos en la Biblia esta palabra así de conoció, principalmente Reina Valera, conoció, inmediatamente viene un chamaco y concibió y da luz a Caín. ¿Qué sucede en el verso, en lo que es en el versículo de María? María no conoció, María, y no la conoció, dice en el caso de María, María no la conoció, como dice José a su mujer, en este caso María, y la cual concibió y dio a luz, en este caso a Jesucristo. Vamos a ponerlo de esa manera. Pero vámonos en este sentido. Él conoció. Vámonos primero a lo que es en el hebreo, ahorita van a ver en el griego. En el griego ya no me acuerdo si está esa especificación, pero creo que ni eso es. Mira, aquí está el conoció. Aquí estamos del hebreo. Conoció, aparecer, casó. Raíz primaria, sí, y porque de hecho tiene que ir acompañado de otro, ahora sí como dice, de más palabras para darse a entender. Fíjense la definición, aquí está, la definición Reina Valera. Conocer, propio, asegurar al ver, usando en una gran variedad de sentidos. Figurar, literal, eufemio, inclusive observación, cuidado, reconocimiento y causación, instrucción, designación, castigo, como sigue. Y chequen, revisen todas estas. Señalar, sentir, sabio, sentirse. Necesita de estar el texto, de hecho, acompañado. La pura palabra conoció no significa tener relaciones. Estoy hablando del hebreo así como que dice, algo difícil lo que es el hebreo. Porque si es, esa necesita ir acompañada. Además, en este caso, conoció a Adán a su mujer en el sentido de relaciones. Tuvieron relaciones. La cual concibió y dio a luz. Primero es el conocer. Y luego ahora sí como dice las relaciones. Y cuando continuamos de la misma Biblia. Vamos a ver. Ah, no, aquí estoy en Samuel. Vamos a ver. Del mismo Génesis, capítulo 4. Así es como encuentro los textos así rapidito. Versículo, creo, el 25. Vamos a ver. Aquí está. Y conoció, otra vez encontramos primero, conoció de nuevo a Adán a su mujer. Encontramos primero conoció. Aquí no dice no conoció, aquí dice conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, así. Llamó su nombre Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Pero siempre es la conoció y tuvieron un hijo. La conoció y tuvieron un hijo. Y cuando vamos a Mateo 1:25, vamos a ver. Mateo 1:25. ¿Cómo inicia? Pero no la conoció. No la conoció. No tuvo relaciones con María. Y dice, hasta que dio a un hijo. Y dice, es que hasta, ¿cómo les crea conflicto a los hermanitos protestantes? Porque dice hasta, entonces quiere decir que después sí. El hasta no significa eso. Hasta jamás ha significado que después sí. Fíjese, no tuvo relaciones con ella. Y como dice, aún así, dio a luz a un hijo primogénito, a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Si ven más o menos cómo es la misma, pero en el sentido de que primero se cumple la escritura. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Es la misma que en este caso Adán conoció a su mujer y dio a luz un hijo. Aquí María, José no la conoció y dio a luz un hijo. Ahora, ¿cómo sabemos que es? Porque ellos se inventan, e inclusive en el griego, que el hasta significa que después sí. Dice, es que hasta, no la conoció hasta, entonces quiere decir que después sí. Hay un grave problema. El hasta. Hermanito, así de Mefiboset, bueno, no Mefiboset, el otro hermanito que andaba bien latoso con lo del griego. Creo que era ¿quién era el que andaba con lo del hasta? Onta. Sí, ya sabemos que es hebreo, pero fíjate en el griego. Ahora vámonos al griego. Déjame ver si vámonos al Nuevo Testamento. Porque cuando lo andaba revisando con el otro hermanito que también era el estudioso ahora sí como quien dice, del griego, resulta que vamos como quien dice en la misma, sí. Aquí está lo del conocer. No, estaba conociendo aquí, el conocer. Y no estaba conociendo a ella, hasta sí. Porque aquí está el hasta sí.
Recuerden que uno de los traductores es San Jerónimo, uno de los defensores de a capa y espada de lo que es la virginidad de María. También, ¿cómo se llama? El de los protestantes, Lutero, Calvino, todos ellos defendían a capa y espada la virginidad de María. Y llegan unos protestantes que no saben nada de protestantismo y quieren cambiar todo lo que hizo inclusive Lutero, Calvino, todos ellos, inventándose cosas que ni siquiera van. Vamos aquí a estarle conociendo, ¿sí? Notar. Prolongado de un verbo primitivo. Conocer, saber absolutamente una gran variedad de aplicaciones, mucha implicación, sigue con otros claramente expresados de este modo. Notar, conocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar al conocimiento, cerciorarse, comprender, conocer, conocimiento. Otra vez no es que diga, ¿sabes qué? Es que tuvo relaciones, es que necesita el griego cierto acompañamiento de palabras, en este caso personas, un hombre y una mujer, para decir, tuvieron relaciones para que concibieran una criatura. Y en este caso, a María José no la conoció, y hasta. Es que hasta quiere decir que después sí. Ni en el griego dice que después sí. Esa es una gran mentira. ¿Por qué? Aquí va una pregunta, esta importante, importantísima. El hasta, Abel, hasta quiere decir que después sí. Vamos a girar la cámara. Porque siempre dicen, es que hasta quiere decir que sí tuvo relaciones después María. ¿Hasta significa que después sí? Porque eso no lo dice, ¿eh? Hasta quiere decir es eterno, sí. No, hasta quiere decir el periodo. En este caso, todo ese tiempo José no la conoció y aún así nació lo que es Jesucristo. Ah, ¿por qué voy a eso? ¿Dónde tengo mi otra Biblia? Aquí estás. Biblia latinoamericana. Porque dices que todas las Biblias dicen así tienen el hasta, o sea que María sí tuvo relaciones y no sé qué. No. Es una mala interpretación de los hermanitos que no conocen, ahora sí como dice, ese significado. Recuerden que la Biblia no está en nuestro español, está en una cultura tanto hebrea como griega. No está en nuestro español, ni en el latín estaba. Esa traducción prácticamente se hizo tiempo después. Entonces, ¿qué sucede con esta palabra hasta? Es el periodo en el que se dice, ¿sabes qué? José ni tuvo relaciones con ella y aún así nació la criatura. Biblia latinoamericana. Vamos a ver, espérame. Biblia latinoamericana. 22, 23, 4, 25. José se despertó. A ver si no se mueve tanto la cámara. Y sin que hubiera tenido relaciones, no la conoció, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Traducción más correcta. ¿Por qué razón? No quiere decir que después sí tuvo relaciones. ¿Dónde dice que después sí tuvo relaciones? Y vamos a comprobar de nuevo. ¿Hasta quiere decir que después sí? Ya llevo 10 minutos de atrás. Bueno, ya no ahorita. Biblia latinoamericana, sí. ¿Hasta quiere decir que después sí tuvo relaciones? No significa eso. Es un invento en la cabeza de los hermanitos protestantes. Dice, por eso cuando nos fuimos bien estrictos con el estudioso del griego, que le dije, muy bien, es que en el griego dice que María tuvo relaciones, vámonos estrictos al griego. Y nos fuimos estrictos al griego, porque él me dijo, es que si no lo dice la Biblia, entonces, me estás diciendo mentiras. Dije, perfecto, vamos a utilizar tu mismo argumento. Si no lo dice la Biblia, me estás diciendo mentiras. El decir, ¿sabes qué? Es que María no tuvo, José no conoció a María hasta que nació el niño. Entonces quiere decir que después sí. No, el después sí no existe. El después sí lo tienen que agregar ellos.
Porque tanto el hasta no quiere decir que no te está asegurando lo que sucede después. Hay algunos que me decían, no, es que no comieron el pollo hasta que estuvo cocinado. No, te la cambio la manera. No se puede comer el pollo hasta que esté cocinado. El detalle está que nadie te puede asegurar que si se lo comieron o no se lo comieron. Nadie te puede asegurar porque no hay nada después de eso. Entonces, no se puede comer ese pollo hasta que esté cocinado. Pero nadie te puede asegurar nada de que después sí o después no. Igual en caso, vamos a decir, como lo ponía el otro hermanito, es que nadie comió hasta que estuvo el pollo preparado, algo así, ¿cómo decía? Hasta que cocinaron el pollo. ¿Y quién te asegura? Dice, tú ya me estás determinando lo que sí sucedió después. Y eso no es parte del español. Y menos del griego. Porque también se las pongo de otra manera. Díganme y séanme sinceros, más los que están casados. ¿A poco, cuando una mujer está embarazada, el hombre va a decir, yo no la toco? Hasta que tenga la criatura, voy a tener intimidad con ella. Se suponía que José estaba casado con María. Entonces, ¿había algún problema? No había ningún problema. ¿Estaba embarazada? ¿Había algún problema? No había ningún problema. Ninguna ley de los judíos le prohibía de que si una mujer está embarazada, el hombre podía conocer a su mujer. No había ningún problema. Entonces, ¿por qué esperarse hasta después? Sí podía conocerla desde antes. Porque simplemente esa palabra de que tuvo relaciones después así, esa está en la mente de los protestantes y no está en la Biblia. El hasta no significa después sí, ni significa después no. María fue madre soltera, casi, casi, pero no. Si hablamos del Corán, sí. En el Corán José no existe. Atentos porque en el Corán José no existe y para los del Corán María es igual madre de Jesús, una mujer virgen del milagro de Dios así. Y estoy hablando de lo que es el Corán, un libro que es prácticamente, lo encontramos que se formó casi como 500 o 600 años después del cristianismo. Ahí está más o menos una fecha del Corán. No se las tengo a la mano. De hecho, tengo la aplicación y tengo la lectura del Corán. Pero para los del Corán, para los que son del Corán, María es una madre soltera. No conoció varón alguno, sí. En el caso del cristianismo, sí necesita de José. ¿Por qué sí necesita a José? Aunque no hayan tenido relaciones, ni tenido más hijos, ni nada de eso. Recuerden que una mujer, en este caso, eh, bueno, tantas leyes, así que después vamos a leer, porque hay algo muy interesante que yo les decía, que algunos decían, es que, ¿cómo era? Déjenme acuerdo cómo lo decían. Y mañana profundizamos más y ya invitamos a algún hermanito. Aunque se quiera meter en el griego, miren, no pasa nada. Que se metan en el griego, latín, inglés, lo que quieran. Ahí, si nos ponemos estrictos, y dice, no, es que no la conoció hasta que nació el niño, ¿sí? ¿Y en qué momento dice después tuvo relaciones? Porque en ningún momento dice después tuvo relaciones. No lo dice. Dice hasta, pero no dice después. Por eso los que se quieren meter en el griego, nos vamos al griego, no hay problema. Yo no sé mucho de griego, ni el que se quiere meter en el griego tampoco sabe. Tal vez habrá un poquito más, pero de Biblia, lo que es en lectura y comprensión, sí le ganó. Que por cierto, es lo que siempre llegan y me alegan. Es que tú no tienes que aprender lectura y comprensión y no sé qué tanta cosa. Tengo un diplomado en lectura y comprensión. Me gradué con 4000 palabras por minuto en esa de lectura y comprensión. La lectura promedio del ser humano está entre de 150 a 200 palabras por minuto. La lectura promedio. Marcos 6.3, igual que Mateo 13.55 y 56. Si quieres, mañana lo checamos. Te invito al día de mañana, hermanito Luis. Ya vimos la palabra hermano, ya le encontramos la mamá y papá a cada uno de ellos. Hermanitos, esto era un live cortito, un live breve. El día de mañana, sí nos vamos puros versículos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Ya terminé de leer lo que son estas lecciones,
Pero ahora sí, vámonos versículo uno tras otro, uno tras otro. Ya sea Reina Valera, Biblia Católica, cualquiera de todas así. Normalmente siempre utilizo dos Biblias, lo que es una aplicación que aquí tengo de la de Jerusalén, que le digo, no me gusta tanto esa aplicación, porque ya noté que es diferente a la Jerusalén impresa. Y la Reina Valera, que esa es literal, la Reina Valera 1960. Igualito así. Mañana, ahora sí, a las 11 de la mañana de México, poquito después de las 11 de la mañana, si nada se me atraviesa, pero primero Dios, ahí andamos ahorita, porque gracias a Dios hubo un poquito más de trabajo. Entonces ya quise aprovechar este ratito que tuve, dije, ole, a lo que es hablar con los hermanitos, decirles lo que faltaba de la lección, y ya. El día de mañana, primero Dios, 11 de la mañana, ya terminamos lo que es ahora sí, igual, nos vamos a Mateo 95, a todos los versículos que quieran los hermanitos, así. Sí, el de Mateo 13, 55, 56, Juan capítulo 7, el ¿cuál? Juan capítulo 2, versículo 10, el Salmo 69, 8, o sea, esos versículos ya me los sé. Ya me lo sé, ya me sé las respuestas, de hecho. Entonces, y todas ellas hablan de los hermanos judíos de Jesucristo, no hijos de María, y que María nada más tuvo a Jesucristo y todos la hicieron madre a ella. Todos la tenemos como nuestra madre adoptiva y ella nos adoptó a nosotros. Por eso María es nuestra madre. Por eso siempre les vuelvo a repetir, los de la Iglesia Católica, los que somos católicos, tenemos triple madre. Y hay veces que por desgracia, algunos hermanitos protestantes ni madre tienen. Entonces, gracias a Dios, nosotros triple madre y a algunos otros hermanitos les falta. Entonces, termino esta oración. En la oración en agradecimiento, como dice, del Espíritu Santo. Recuerden que esto se los comparto en YouTube, igual en la página de Hablemos con Biblia. Les dejo algunos links de algunos videos. Esto es algo de lo que me compartieron del Padre Luis Toro. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración de acción de gracias al Espíritu Santo. Señor, gracias a la acción poderosa del Espíritu Santo, con él me haces crecer y llenarme de tu palabra. A ti, Espíritu Santo, por impulsarme a seguir adelante. Gracias por tus santos dones y frutos, porque con ellos tengo la oportunidad de aprender y llenarme de Dios. Y así puedo transmitir la verdad a los demás a la que fuimos llamados. Te confío mis estudios, mis proyectos y mi constancia. Dame siempre sabiduría y entendimiento para saber administrarlos y dar buenos frutos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, cuídense mucho, bendiciones y nos vemos el día de mañana. Y seguimos leyendo, seguimos así con pura Biblia. Y en mi caso, no, sí, ya literal me considero así. Yo soy más Biblia que lo solo Biblia. Eso es real. Entonces, y los que son solo Biblia, no lo son. Ya los hemos cachado. Los hermanitos, cuídense mucho, bendiciones y nos vemos el día de mañana, primero Dios, o si no, compartiendo con algún otro hermanito. Cuídense mucho.